Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos al día de hoy, a esta transmisión. Para el día de hoy tengo de invitada a Tere Lucia. Tere, es un gustazo tenerte aquí conmigo. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo Hola, estás, mi mamacita? Carlita. Gracias, gracias, gracias. Estar contigo siempre es un placer. Ya Gracias. sé, y como decíamos, o sea, siempre nos falta tiempo, ¿no? O sea, para Siempre nos cualquier falta cosa. tiempo. Siempre nos falta tiempo. Pero bueno, el día de hoy quise invitar a Tere para platicar de un tema que la verdad es que me parece súper interesante. Y Tere me parece como un muy buen ejemplo de este asunto, ¿verdad? Porque estábamos platicando de cómo las definiciones y las cajitas en las que nos metemos nosotros o en las cajitas que queremos siempre meter a la gente para entonces poderlas categorizar de alguna manera y entonces a partir de ahí saber cómo va a ser nuestra relación con ellos, cómo se deberían de ver ellos, cómo deberían de actuar, cómo deberían de ser. Entonces, si estás hablando con un médico, entonces el médico debería de ser de esta manera. Si estás hablando con una persona que, no sé, se dedica a dar clases de yoga, entonces esa persona debería de ta, 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 ta. Y si estás hablando con una mamá debería de ser ta, ta, ta. Y todo eso finalmente nos va limitando, ¿no? Cada vez nos va limitando más. Y entonces, a mí el día de hoy quise invitar a Tere a platicar de este tema porque, Tere, tú eres abogada, en principio. ¿No? O sea, Ajá. ¿qué fue lo que te hizo, estudiar esta carrera? A ver, soy abogada y además me dedico a defender militares. O sea, si hay Oh, algún punto así como muy esquemático, ¿no? Es ajá, justo mi área laboral. A ver, yo iba a estudiar medicina. Yo siempre dije que iba a estudiar medicina y esto es ujú, importante, ya verás por qué, ajá, ¿no? Em, Y chistosamente mi mamá se encargó de llevarme con todos los médicos que conocía, que eran un montón, y me decían, no, si quieres ser mamá, entonces no puedes ser médico porque tienes que, o sea, consagrar tu vida a la medicina, entonces no vas a poder ser mamá. Y yo decía, no, yo también quiero ser mamá y mamá presente, ¿no? Entonces dije, ok, no voy a estudiar medicina, que voy a estudiar. Y tenía yo una maestra que me daba derecho el último año de prepa, que me inspiró, Miss Betty Nettel, que me inspiró como no tienes una idea. Y dije, yo quiero hacer eso, yo quiero defender gente, ¿no? Yo quiero okey, hablar porque no puede hablar. Porque más esto de hablar, tú sabes que se me da un poquito, ¿no? un poquito, sí, ujú, Y entonces decido estudiar Derecho y la vida me fue llevando por caminos bien chistosos. Trabajé mucho tiempo en Poder Judicial Federal, en la Corte, ¿no? Y, y en algún momento, bueno, tengo a mi hijo, me caso, tengo a mi hijo, este, y en algún momento hacen como cortocircuito esto que me habían dicho antes, ¿no? Justo, y era o carrera o ser mamá, y dije, no, yo tengo que encontrar un camino que me permita hacer las dos cosas. Entonces, finalmente me salgo de Poder Judicial, de la Corte, estaba en ese momento en la Corte, eh, y pues a ver qué viene, ¿no? La vida me planteó así, me metí a estudiar una especialidad en Derecho Militar por razones profesionales y descubrí que me encantaba, ¿no? Y luego me metí a la maestría y descubrí que me encantaba y yo que nunca pensé que iba a litigar, hoy tengo un despacho que se dedica a litigar a favor del militar y en ujú. contra de la institución, ¿no? Es cuando violan derechos humanos del militar o de sus familias o del marino y sus familias, ¿no? Por parte de sus propias instituciones. Eso es lo que hoy hago. Pero en este camino, ¿no? A ver, un abogado es formal, es protocolario, lee mucho, que eso sí sigo haciendo, ¿no? Ujú. Este, eh, tiene una energía masculina súper fuerte, ¿no? Claro, oye, pero además, o sea, este asunto de, por ejemplo, ser abogado, te permite, ¿qué tanto te permite ir entre el blanco y el negro? O sea, ¿qué tanto o es blanco y negro Yo creo que depende, y otra vez volvemos al mismo punto, depende de lo que tú decidas entender por ser abogado. ok, ¿No? O sea, te enseñan, esta es la ley, esta es la cuadratura, esto es no sé qué, y conforme tú vas
vas viendo que hay N cantidad de herramientas, ¿no? Por ejemplo, los derechos humanos que te permiten interpretar lo distinto de lo que está diciendo, que te permiten salirte del cuadro específico y encontrar soluciones, ¿no? Afuera del cuadro. Entonces, creo que esta es una primera gran lección. Pero además tengo que decirte que en este camino, el salirme de la corte y recuperar un poco mi tiempo, sumado a temas personales, me permitió empezar a explorar el tema de salud alternativa, ¿no? Y por eso te decía que era importante, que yo quería estudiar De medicina, medicina, ¿no? claro, sí, sí, sí. Hoy tengo con una amiga que amo y adoro un negocio de ceremonias holísticas que llevo a la par del despacho y que además doy terapias holísticas, ¿no? Entonces yo tengo cachuchas diferentes según lo que hago profesionalmente y las tres cuestiones son profesionales, ¿no? Claro. Y en unas muevo energía masculina y en otras muevo energía femenina. Es decir, es aprender a ver más allá de lo que esta sociedad nos dijo que esto tenía que ser, ¿no? Claro. Las características de una abogada tal, ¿no? Y las Claro, características de una mamá, entonces tal. Y entonces, si eres abogada, entonces, ¿cómo se te ocurre? Bueno, por lo menos no eres médico, ¿no? O sea, por lo exacto. menos en ese sentido no eres médico. Pero, o sea, ¿dónde cabe? ¿Cómo te diré? ¿Tú crees que hasta cierto punto, por ejemplo, el respeto como abogada o como colega se ve mermado de alguna manera por lo que hace o Mira, no? yo creo que en algún momento lo pensé, porque incluso cuando yo empecé el despacho, mis primeros clientes me decían, ¿y tú me vas a sacar el problema? Mujer, ¿no? Chavita, no Ajá. eres militar ni tienes familia militar. ¿Tú me vas a sacar de esto? Sí, yo te voy a Mm, sacar. Y me costó, te lo confieso, ¿no? Lo confieso abiertamente, mucho trabajo como montar el despacho, ¿no? Dando resultados es la mejor manera de demostrar que se puede. Entonces yo hoy te diría, en su momento, estas cajas, ¿no? De, eres mujer, entonces no puedes. No eres militar, entonces no puedes. Eres abogada, entonces tú no puedes ver temas holísticos ni desarrollar esta energía femenina y esta creatividad y esta, ¿no? Hoy digo, y lo digo con mucho respeto, váyanse mucho a volar con todo lo que piensen. claro. Yo hoy soy quien soy y demuestro lo que hago con resultados. Si para usted está bien a todo dar, podemos hacer equipo. Y si no, be my guest, ¿no? O sea, Claro. Entonces no son mi público, ¿no? Entonces, o sea, no eco, son ¿no? mi Eco, área de eco, eco. influencia. Sí, sí, sí. Bueno, hay un tema que tú y yo nunca hemos tratado, que me parece como súper importante que tratemos aquí, y vamos a ver a dónde nos lleva. Porque en esta onda Miedo. sí, de cuando se nos acabó el mundo en 2012, ¿no? Ya, ¿cuántos años hace que se nos acabó el mundo? Era 2012, ¿no? No sé. Era 2012, sí, correcto. Este, una de las cosas que yo me metí a estudiar y que me gustó mucho fue a José Luis París. De hecho, tú en algún Es momento, una belleza. hace no mucho me lo comentaste, claro, claro. Correcto, Y- me encanta su filosofía. sí, y entonces, o sea, pero esto te estoy hablando hace, o sea, mm, 10 años. más, porque era en preparación a. Y entonces, no sé si tú has visto esta parte o si lo recuerdas que dice que están los cuatro jinetes del apocalipsis. ¿Correcto? Ujú. La ciencia, la Que religión, todas las personas se detienen ajá, por cuatro en cosas estas en cuatro, general. exacto, No sé, no puedo, no tengo, no debo, correcto. ¿no? No sé, tiene que ver con la ciencia. No puedo, tiene que ver con el poder, tiene que ver con la política y tiene que ver un poco eso con la historia del Ajá, abogado. Ajá. No tengo, no tiene que ver tengo la con la economía, economía y no debo, que tiene que ver con la religión. religión. Y entonces Ujú. dice que estas cuatro cosas, o sea, que en realidad son las que van que iban a caer en esta época, que yo creo que de alguna manera, o sea, hemos visto, ¿no? O sea, hemos visto, No, no ha sido, claro, o sea, no es de un día para el otro. Yo creo que mucha gente cuando fue el 2012 esperaba que íbamos a despertar así de ¡tarán! Entonces ya vivimos en una realidad completamente diferente y no. Oye, lo que pasa es que ha ido cambiando cada vez más rápido y cada vez lo que tú quieras. Pero entonces, o sea, en este tema al que tú te dedicas y hablando de estos cuatro jinetes del apocalipsis, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo te ves tú? a ver, bueno, de entrada yo te diría, en mi caso muy personal,
el 2012 fue un parteaguas. Justo el 2012 fue un parteaguas. Esto que te decía, me salgo de la corte y empiezo a ver, a conocer otro mundo, fue el 2012. Ok. ¿No? Ahí empiezo esta carrera alterna, ¿no? De conocimientos de salud alternativa y de regresión de vidas pasadas y de trabajar mucho hacia Numerología. mi interior, numerología, reflexología, desintoxicación iónica, en fin, ¿no? Que me ha permitido trabajar hacia adentro y apoyar a otras personas, ¿no? Y lo más hermoso, creo que el regalo más lindo, y creo que ahí es donde lo embono con el 2012, es que yo soy una mujer con que nací y crecí con una energía masculina tremendamente dominante. Y yo a partir del 2012 lo que hago es empezar, sin saberlo, bueno, sexualidad tántrica, ¿no? A Ajá. desarrollar muchísimo mi energía femenina y mi creatividad. Yo me acuerdo y esto tiene, creo que, bueno, esto lo dejamos para después, pero el tema del autoconcepto, ¿no? Sí. Que creo que estas limitantes, estas cajas, el efecto que tienen es que limitan tu autoconcepto, ¿no? Ok, Pero sí. regresando al tema del 2012, porque si no, quién sabe dónde nos vamos a ir, Sí. para mí fue justo este tema de empezar a romper los esquemas o estas ideas o estos aprendizajes con los que vienes creciendo, ¿no? Que te llevan así, y empezar a desarrollar N cantidad de cosas que incluso te puedo decir, porque a mí me decían, ¿cómo llevas una cosa y otra que son totalmente distintas? Y yo hoy te puedo decir que no son totalmente distintas, que ya incluso en mi ámbito jurídico, donde sí soy como muy racional, eh, he logrado involucrar temas de mi otra área, ¿no? Del tema de energía, eh, para sustentar jurídicamente asuntos y empezar a cuestionar estos criterios cuadrados, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo clarísimo. Hay dos personas militares, dos asuntos militares que los papás fallecieron de cáncer antes de alcanzar los 20 años de servicio, que es como lo que se requiere para dejar protegidos en seguridad social a sus familias. Y hoy yo los estoy peleando desde cuáles son los efectos del estrés y del sistema militar que trascienden a la salud para acreditar que hay un vínculo y que la muerte sí tiene que ver con sus actos del servicio, para poder proteger a sus chiquitos que dejaron totalmente indefensos. ¿Sí me explicó? Entonces, Súper. es esto, es quebrar estos cuatro limitantes o cuatro jinetes del apocalipsis de los que habla París, para abrir, ¿no? A nuevas posibilidades, que creo que ese es para mí el mejor mensaje. Abre la visión a nuevas posibilidades y permítete sorprenderte. Sí, yo creo que mientras más integremos, fíjate que hace un ratitito acabo de tener una entrevista con una persona que está haciendo un estudio y entonces, me decía, o sea, me hizo muchas preguntas, él me estaba, o sea, me está incluyendo en el estudio, ¿no? Y entonces, él es psicólogo y está viendo esta onda como del mindfulness y todo este ¿Ok? asunto de la meditación y tal. Y me decía, es que, o sea, yo veo que a ti te mueven, tú hablas mucho del asunto del cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Y le digo, pues sí, por supuesto. O sea, yo creo que nuestro cuerpo en realidad tiene muchísima más sabiduría que nuestra mente. Mi mente no puede saber si a mi cuerpo ahorita le hace falta fósforo, pero mi cuerpo Claro. sí sabe. Entonces, y justo le decía que conmigo han venido muchísimas personas a lo largo de este tiempo que yo he trabajado en esto, que de repente han tenido diagnósticos o sea, me acuerdo una chava que vino conmigo hace mucho tiempo que llevaba meses con salmonelosis y no había manera, o sea, no había manera que se le quitara. Y entonces empezamos a trabajar y empezamos a ver. Y olvídate, o sea, le cambió la vida porque además, o sea, obviamente el asunto de la salmonelosis no era más que el resultado de un montón de cosas. No Entonces, digeridas. un montón de cosas. Pero entonces haz de cuenta o sea, cambió su vida de una manera que no te puedes imaginar. O sea, era súper tímida, era como muy miedosa, esto y lo otro, y de repente me escribía así de, güey, o sea, me voy a ir a vivir a otro país, ¿no? O sea, cosa que o sea, le costaba a veces, o sea, mucho salir atrás de su casa, ¿no? Entonces,
o sea, como que alejarse un poquito. Y eso era lo que ocasionaba el asunto de la salud. Pero un médico, o sea, en general no te dice eso. Y yo lo que le decía es que a mí me da muchísimo gusto que cada vez sí veo un poco más este asunto de los médicos. Ayer vino la muchacha de mis papás, la señora que les ayuda, y entonces decía que se quedó afónica y que fue al doctor y el doctor le dijo, la mandó a terapia ya desde hace un rato, ¿no? Le dijo, ¿y has seguido yendo a tus terapias? Entonces me encanta, o sea, me encanta porque finalmente creo que se trata de integrar. O sea, es esto y Justo. esto. Fíjate Y que yo lo esto. que creo es, o a la conclusión que yo he llegado, retomando este tema de los cuatro jinetes, es que no se trata de desaparecerlos, se trata de significarlos de una manera distinta. Y Ujú. el ejemplo clarísimo es este de la ciencia, ¿no? O sea, puedes irte a la tendencia de la ciencia cerrada, cuadrada, ¿no? O yo te decía este ejemplo de los casos que llevaba, o esto que me estás hablando de los médicos, ya hay estudios científicos, me explico, que están relacionando estas cuestiones emocionales con el tema de la salud, ¿no? Que se están abriendo. Entonces no es un tema de vamos a romper con la ciencia. No, no, a ver, vamos a entender la ciencia distinta. No es un tema de vamos a romper con la política. No, es vamos a entender la política desde el servicio al otro, Claro. ¿no? No es un tema de vamos a romper la religión, no es, ¿qué pasa si entendemos las enseñanzas, por ejemplo, de Jesucristo, de una manera distinta? Claro. ¿No? Te pongo un ejemplo. Ayer platicaba yo con una abogada que trabaja conmigo que quiero mucho y le decía, a ver, o sea, es que la religión tradicionalmente nos enseñó que si ves por ti es egoísta, ¿no? Y que siempre tienes que ver para afuera. Y Y le da dije, hasta que yo te creo que no, duela. y da hasta que te duele y te destruya, ¿no? Y entonces te santificas. No, espérame. O sea, yo creo que no entendieron las palabras de Jesucristo porque lo que Jesucristo dijo es, ama al otro como a ti mismo. Y entonces esto implica que te ames a ti profundamente para que puedas amar al otro. Pero el principio eres tú. El principio Claro, no es por el otro, claro. supuesto. Sabes que No es egoísmo. hace no mucho platicaba con Kazumi, de hecho yo creo que está en la grabación que hicimos y era esto, o sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. El principio es el amor que te tengas a ti mismo, el amor, el respeto, el lugar que te das, no es lo que le das a otro. Y esto que dices bueno, es que insisto que cada uno de estos temas nos podría llevar, ¿no? Pero el, el, Se te fue, pero déjame te digo algo. se me va la hebra Es durísimo. esto, Ajá, es entender lo distinto, no es quememos las religiones, no, es entendamos el mensaje desde otro lado. Y con la economía es lo mismo. La economía no es para llenarte de 27 cosas materiales que no necesitas, es cómo te sientes plena ejerciendo responsablemente tu economía. tú, ¿Sí me explicó? tú. O sea, no hay un estándar, ¿no? O sea, Personalizado. Entonces, creo que estos cuatro jinetes en realidad no es como de derribémoslo y hagamos una revolución. No, no. Es qué pasa si lo significamos distinto. claro. Sí, y lo que te iba a decir el asunto también o sea, de la religión, esta onda de, estás aquí en esta vida para sufrir y para Mm-mm, sufrir y mm-mm, para sufrir. mm-mm. Espérame. Y cuando te mueras, entonces vas a ir al reino de los cielos, pero aquí, chingale. O sea, entonces Mira, hasta me pones chinita, porque me vienen como ya sabes los flashbacks de lo que yo sí aprendí de niña. Yo Y entonces es también, como me generan ya una sí, separación de no, no, eso ya conmigo no jala, ¿no? exactamente, pero finalmente es lo que, o sea, y creo que finalmente todas estas, o sea, todos los juicios que nosotros tenemos, Tere, o sea, hacia lo que sea, o sea, todo lo que ya definí que debe de ser un hombre, una mujer, una familia, un trabajo, un doctor, un sanador, todo esto, finalmente limita, o sea, Te nos achican, limita a mí, Carla, si yo a ti nada más te quiero ver como una cosa, para mí limita la experiencia que yo puedo tener de ti. de acuerdo. Y,
Y eso, Pero espérame, no solo eso. Para mí el mayor problema es que te limita a ti mismo, porque esas concepciones lo que van haciendo es que tu autoconcepto se haga cuadradito y chiquito. ujú, Entonces no solo es el juicio hacia el otro, el tema es cuando tú metes todo eso hacia lo que tú debes ser, como tú debes funcionar, lo que te decía, como debe ser un abogado o como debe, ahorita, alguien que se dedica a dar terapias, ¿cómo está fumando? Alguien que se dedica a cuestiones energéticas siempre tiene que estar feliz y contento y con una sonrisa, ¿no? No, espérate, o sea, el problema es para mí mi mayor problema es que cuando entras ahí, ¿qué es lo que nos enseñaron? Te autolimitas. No por solo te limitas supuesto. respecto del otro, sino te limitas a ti mismo. Te pongo un ejemplo. Mi mamá siempre me dijo desde chiquita que yo no sabía dibujar, que no podía ni siquiera dibujar adentro de la rayita. Yo crecí diciendo y que para las manualidades era una bruta. Entonces yo siempre crecí creyendo que en efecto a mí no me pusieras a hacer manualidades y mucho menos a pintar, porque era un caos. A la amiga en común que amamos y Mm, adoramos, ¿no? mm, Hizo hace unos años un cumpleaños de vino y lienzo. Y ujú. yo le decía, no, güey, no voy a ir porque de verdad no hay manera, ¿no? Sí, Y ya me sé. dijo, el punto es venir a divertirte. Bueno, pues sí, pinté un elefante y lo más lindo es que descubrí que me relajaba y que me gustaba. Y entonces me dio por empezar a pintar y pinté cosas súper lindas. Digo, no te voy a decir que es un Picasso, pero claro que puedo dibujar adentro de la raya, ¿no? Y empecé a desarrollar como esta Ujú, capacidad creativa de manualidades. Y hoy hago N cantidad de manualidades, ¿no? Que también dices, pues con un abogado no va, porque un abogado es absolutamente racional, no es creativo, no es emocional, no trabaja con las manos. No, o sea, es de mi autoconcepto de soy pésima pintando y odio las manualidades porque soy pésima. Hoy te digo, amo las manualidades. Hoy te digo, me encanta pintar. No sé si pinto bien o mal, pero me encanta pintar, sí. ¿no? Y es esta, salirte de la caja, que muchas veces es impuesta, ¿no? Particularmente cuando crecemos con papá, con mamá, lo que nos van diciendo nos lo vamos creyendo. O sea, y después la escuela, y después la sociedad, y después. Fíjate que esto Claro. que estás diciendo, Y las yo, parejas, ¿no? uf, uy, todo lo que se trajo. Body punk. ¿Qué pasó? Somos tranquilas el día de hoy. Este, pero, ¿qué te iba a decir? Ay, ya se me fue la vida con ese asunto de las parejas. Ay, no, fíjate que yo empecé a estudiar todo esto hace muchos años. O sea, empecé a leer y estudiar. Estaba yo viendo ahorita, ya tiene como 22 años que yo empecé o sea, que dije, ¿qué pasó cuando tuve el problema de acné? Y fui con el homeópata y después de meses con el problema, en 3 días me solucionó mi problema. Dije, ¿qué carambas es Esto sí esto? sirve. Ajá, ajá. Y entonces ahí empecé a estudiar y todo lo que tú quieras y lo hice evidentemente para mí. Cuando yo decidí dejar mi trabajo para dedicarme a esto, el primer curso, porque o sea, insisto, todo lo estudiaba como para mí, no estudiaba técnicas de sanación, no estudiaba, o sea, no, Ujú. ¿no? El primer curso que tomé, que ya era como de técnicas de sanación, pues tienes todos, o sea, yo tenía por lo menos todos estos conceptos que tú dices. Una persona espiritual, porque en ese entonces era yo creo que ahorita la espiritualidad ya está igual de manoseada que la religión. O De sea, acuerdo. exactamente igual de manoseada, ya no. O sea, pero tenía todos estos conceptos de yo no fumo, no bebo, no hago tonterías, no debo decir groserías. ¿Estás de acuerdo? O sea, tal cual. Y entonces, el primer curso que tomé, entonces, o sea, o sea, empezamos con el curso, nos vamos a comer y eran una pareja. Y entonces, él pide una hamburguesa y ella pide una cerveza. Y tú así, Y ¿cómo? yo con A los ver, ¿qué me ojos estás así de, enseñando? ¿No? o sea, ¿con qué tipo de gente vine a caer, no? O sea, y obviamente no me aguanté la pregunta, ¿no? Y les dije, oye, o sea, pues, ¿qué onda con esto? Porque yo sí tengo la idea de que
O sea, que si la carne, que si el alcohol, y que si esto, que si baja tu nivel de vibración, y que si entonces, si dices groserías, entonces estás conectando. Yo que tengo un Yo ya lenguaje estaría tan bien florido, atorada, güey, pero sí, bien no, ya. atorada. Y de todos modos, yo ya investigué y en todas las religiones yo me voy al infierno. ¿Te veo ahí, amiga? Sí, por favor, no. Cancelado, no. Yo voy a plenitud absoluta, body punk, ¿no? Pero sí, conforme a la religión, sin duda, ¿no? Sí, pero en todas, ¿eh? O sea, en todas. Yo de Entonces, entrada soy bruja de aquelarre y entonces ya desde ahí, güey, ya ya, estoy así, más que atorada. quemados en la hoguera, sí, sí. Entonces, Es yo, o sea, les pregunté, ¿no? Y me dijeron, es que, o sea, me explicaron como un poco más de profundidad este asunto de la carne. Pero lo que sí me dijeron es, ¿qué me quieres decir? O sea, si tú de repente estás en una fiesta y o sea, te estás tomando un trago y alguien se pone mal, entonces ni siquiera te le acercas porque estás tomando. O sea, dejas de ser quien. Una cosa es, pues, digo, eco. que te embrutezcas y Esa que, es la clave, lo que estabas diciendo. ¿Dejas de ser quien eres? insisto, si estás completa y absolutamente pedo, igual y es otro asunto, ¿no? O sea, no deberías ni de manejar, ni de hablar por teléfono, ni de hacer un montón de cosas. Pero a lo que voy Correcto. es, o sea, no es así como que, como satanizar de alguna manera cualquier cantidad de cosas. O sea, ni ninguna de estas cosas que estamos hablando, ni la religión, ni la medicina, ni la política, ni la economía, ni el Ni fumar, la ni el sociedad. alcohol, o sea, no es satanizar, A ver, ¿no? Carlita, Sino es es incluir. esta, justo, a ver, es la significación. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahorita que estás diciendo esto, con las medicinas ancestrales? Para nuestros ancestros eran medicinas que les Claro. permitían sanar cosas, que les permitían conectar con otras dimensiones, que les permitían conectar con su propia alma. Que desde nuestra sociedad, todo eso es droga y por ende, ya cuando ya es droga es como, ¿no? Oye, A lo mejor manita, sí, a lo mejor sí, no, nada más quiero ¿no? nota al margen. O sea, una aspirina es una droga. Es una droga, claro, por supuesto. Lo que Ese pasa es es mi que es punto, pero entonces hay unas permitida. aceptadas y otras no. Y entonces, ¿qué hace la diferencia entre una y otra? Pues el juicio que tienes a partir de lo que aprendiste de la sociedad en la que vives. ¿Me Claro, fíjate explico? que justo ayer estaba viendo en un TikTok que hablaban del Tylenol y el ibuprofeno, ¿no? Entonces así rápidamente, no recuerdo los datos exactos, pero decía que o sea, el Tylenol está relacionado a una gran cantidad de muertes. O sea, el activo del Tylenol, de la Ujú. toxicidad del hígado. Pues es que eso, al final, el exceso de Tylenol o de ibuprofeno o de cualquier, o de el naproxeno, los que son para contracturas y Dolores, esto, ajá. lo que hacen es generar que termines con cirrosis, ¿no? Yo te comentaba, mi papá jamás tomó una gota de alcohol, no le gustaba ni el rompope, que tomaba un chorro de medicamentos y trascendió de cirrosis, ¿sabes? Pero, por ejemplo, esa es otra, tenemos la cirrosis como alcohólico, ¿no? Ajá. No, espérame, ¿por qué no vemos un poquito más allá? También los medicamentos químicos, ¿no? Yo, por ejemplo, era una persona que tomaba, esa fue otro de mis quiebres. Yo tomaba mucho medicamento, pero mucho, desde una cosa a otra. Y cuando pasó lo de mi papá, ¿no? Desde cuando le dieron el diagnóstico tal, dije, esto es una lealtad familiar, yo estoy siguiendo ciegamente el mismo patrón de mi papá, ¿no? Y voy a acabar exactamente igual. Y entonces ahí yo tuve un movimiento enorme, ¿no? Dentro de mis cambios hacia, por ejemplo, aceites naturales y sustancias naturales. Yo trabajo un montón con doTERRA, que me encanta. Y te juro que no tienes idea de cuánta cantidad de medicamentos he dejado de tomar. Y hoy procuro mi cuerpo con aceites naturales preventivos, porque además esa es otra, vemos la salud como correctiva. Ay, No nos Dios, gracias. enseñaron a la parte preventiva, mantener tu cuerpito sano. Pero no tenemos, o sea, esa cultura de la prevención, o sea, yo de veras, hace años que yo digo, si no inviertes en tu salud,
vas a tener que gastar en tu enfermedad. Invertir en la salud es delicioso. O sea, Un es masajito, exactamente. ¿no? Exacto, vas al masaje, vas al apapacho. Yo, por ejemplo, así, mi canasta básica desde hace, ¿qué te digo? 18 años, más o menos, es lo que llevo yendo, por ejemplo, con mi biomagnetista. 18 años, güey. Ha habido periodos en los que no voy con ella, pero, o sea, Sí, entre pero es tu ella, canasta. unos masajes claro, entonces, o sea, ya tiene muchos años, sobre todo después, cuando fue este asunto de la pandemia y todo, o sea, yo no dejaba de ir por lo menos una vez al mes. Eso es si estoy sana. Ujú. Entonces, en general, cuando yo llego a algún lado y me dicen, ahora sí que a qué vienes, digo, pues, a estar bien. O sea, estoy bien y Claro. quiero seguir bien. Y me Entonces, quiero mantener bien. claro, o sea, masajes como de todo tipo, ¿no? Porque hay, o sea, hay masajes como descontracturantes, hay masajes de reflexología, hay masajes que son nada más relajantes, hay masajes que son muy energéticos, hay masajes, o sea, vaya, que son físicos, pero que mueven mucha energía, ¿no? Como este de que te digo del masaje de los 5 continentes, este, que mueven mucho, Que o me lo sea, debes, by the way, ya, no he paréntesis. empezado. Me lo debes. No he empezado, pero sí ya. Y en febrero me meto a otra cosa súper maravillosa también. Entonces, pero a lo que voy es, y yo, por ejemplo, o sea, yo no voy a médicos, yo no, o sea, es como, siempre es mi última, cuando Ujú. algo me pasa, es como mi última. La única que sí, o sea, dejé de ir muchísimos años, justo con esta homeópata, y ella es médico. O sea, ella es médico, Ujú. porque creo que no necesariamente todos los homeópatas son No, médicos, no, no, de pero hecho ella no. sí. Entonces, o sea, ella es médico y me trata, o sea, a partir de homeopatía y ya me dio, ya tengo, ay, ahorita no lo puedo sacar, pero tengo aquí mi kit de, ¿qué te gusta? O sea, 30 medicamentos, que es así de, o sea, cualquier cosa que me duele, me pasa, lo que sea. Entonces, o sea, me escribe y Tú, me tus, dice, tus chochos, yo mis aceites, güey, porque te digo, a ver, exacto. yo de entrada padecí de colitis y de gastritis que me llevó 3 veces al hospital, ¿eh? O sea, Ok. imagínate el Ujú. nivel de Sí, horrible. sí, sí. Ujú. Y yo 6 meses de cada año estaba en tratamiento para la colitis. O sea, bueno, pues encontré el DigeSen, que es un aceite de Ujú. doTERRA, que me lo tomo regularmente. Tiene 3 años que yo no tengo una crisis de nada del estómago, Ok. ¿no? Y dejé de tomar el omeprazol que lo tomaba todos los días y dejé de llegar al hospital y dejé mis tratamientos. Y ojo, yo no estoy peleada con los médicos, o sea, ni soy antivacunas, yo tengo todas las vacunas, mi hijo tiene todas las vacunas. Si algo se me sale de control de mi prevención, sí llego al médico, ¿no? O sea, no estoy peleada, pero creo que No, yo justo el tampoco estoy médico peleada. Ujú. químico Ujú. es mi última opción cuando yo ya no logré resolverlo con los medios naturales que tengo a mi alcance. Ya no Claro. es mi primer saque como era antes, Porque ¿no? además yo creo que Pero cuando esto que nos permitió, regresando al tema que nos trae, salirte de la caja, salirte de la caja. Ajá, exacto. donde te dicen, te sientes mal, vas al médico en inmediato. Espérame, me siento mal, primero le Porque pregunto a mi además, cuerpo, claro, porque además ¿por el qué me siento asunto, mal? ujú, Me traigo una ronquera, ¿qué no estoy diciendo? Porque otra de las cosas que he estudiado y que amo es el tema de bioneuroemoción, ¿no? Que sí está como muy vinculado con el tema. De hecho, quien lo genera es un médico, ¿no? O sea, quien crea todo esto en España hace 20 años es un médico. Entonces, lo primero es preguntarle a tu cuerpo, a ver, estás contracturada, ¿qué estás cargando? No puedes hablar, perdón, traes ronquera, ¿qué no estás diciendo? Traes una gripa, ¿por qué estás triste? Te duele el estómago, ¿qué no estás digiriendo? Porque además nuestro cuerpo es tan sabio que es absolutamente lógico la emoción con el órgano. ¿Me explico? Entonces, de verdad es muy sencillo cuando aprendes a callar el mundo de afuera y te preguntas a ti, ¿no? ¿Qué me está pasando? O este tema, ¿no? En general de lo que decíamos, el cigarro, el alcohol, las drogas medicinales, las ancestrales, ¿no? Lo que quieras, la carne. A ver,
yo quién soy, a mí qué me funciona, no que van a decir ni la religión, pero tampoco la espiritualidad, ni la corriente tal, ni el... Ni mi No, no, mamá, a ni ver, mi pareja, ni, o nadie, sea, la sabiduría está acá adentro, pregúntate, estás en una fiesta, quieres tomar, a mí me encanta el tequila, estás en una fiesta, quieres tomar tequila, te estás pasando a toda madre, ¿qué es lo que cuidas? Pues no perder la conciencia, no acabar totalmente desbaratado. Pero si estás tomando tequila y estás a todo dar y tu cuerpo lo está recibiendo bien, pues no pasa nada, eso no te hace menos. ¿Me claro. explico? Sí, 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 por supuesto. Y yo lo que te voy a decir es que creo que finalmente todo este asunto de, o sea, de que tu primer onda sea el médico, no te permite ver en general qué es lo que realmente está pasando, porque en muchas Te veces corrige el síntoma, pero lo no que la hace la causa. medicina es, o sea, se me está prendiendo el foquito del aceite en el tablero, déjame, le apago el foquito y entonces ya no lo ves. Sí, Apago pero el eso foquito, pero no corrijo el aceite. Claro. se te va a desvielar el pinche Hasta que te coche, lleva al güey. hospital. Claro, por supuesto. Exacto. Entonces, todos, o sea, todos los procesos que físicos que nosotros pasamos tienen un algo. Y yo creo que la base, o sea, lo que todo el mundo se puede, o sea, si la gente dice ahorita, pues sí, pero no van a decir que, o sea, primero, ¿qué te impide ya que te obliga? ¿Qué te Ujú. impide hacer? O sea, cualquier síntoma que estás teniendo, ¿qué es lo que te impide hacer y a qué te obliga? Ujú. A lo mejor te obliga a descansar, te obliga A a parar, descansar, eso te voy a decir, claro. te Porque a lo obliga mejor a estás ya tan pedir, enrolado. a A ver, recibir. esto en chiquito, como ley de correspondencia universal, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, como es en chiquito es en grande. Esto que estamos hablando en chiquito, o sea, me refiero Ujú. como individualmente, es lo que nos pasó general, o al menos mi visión, de lo que nos pasó con la pandemia. Estábamos como mundo tan inmersos en el caos externo que se nos olvidó que primero había que ver hacia adentro. Y por eso necesitas soledad, necesitas silencio, necesitas pausa. Y entonces el universo nos dijo, no entiendan por las buenas, pues ahí les va la pandemia, ¿no? Y la pandemia fue una herramienta maravillosa, al menos lo fue para mí. Y ojo, en la pandemia trascendió papá, y tú sabes que papá era mi columna vertebral, ¿no? Pero la pandemia fue un gran parteaguas en mi vida maravilloso que me volvió a reconectar y a decir, hey, para el mundo, no puedes estar corriendo todo el día. En ese correr de todo el día te estás perdiendo tú. Retoma tus espacios, retoma tu interioridad, retoma. ¿Y qué puedes dar? ¿Qué puedes dar amorosamente? ¿Cómo puedes manifestar tu esencia amorosa de la manera más plena? Sí. ¿No? Estoy, Entonces, esto que dices, ¿no? De la enfermedad que te para, es lo que nos pasó con la pandemia. claro, por supuesto. Y yo creo que, o sea, sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que hay cosas que simple y sencillamente ya no podían seguir, ¿no? O sea, pero sí creo que lo que cada quien ha sacado de esto es completamente diferente. O sea, Sin así duda. como hay Sí, 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 gente sí, claro. para la que fue maravilloso y fue afianzar lazos y fue, o sea, irse para adentro y esto, o sea, todo. O sea, hubo gente que le fue, pero fatal. O sea, fatal de todo, ¿no? O sea, fatal de tenerse que dar cuenta de cosas que no se habían dado cuenta, ¿no? O sea, que a lo mejor estoy viviendo con una familia que si no estoy afuera de la casa 10 horas al día, No puedo no me verlos. funciona, güey, ¿no? O sea, sí, como este tipo de relaciones, el darte, o sea, darte cuenta de un montón de cosas. Entonces, y yo creo que así como es en el micro, es en el macro. O sea, cuando no estás pudiendo ver las cosas, cuando no estás queriendo ver las cosas, la verdad es que esa es una de las grandes razones por las cuales yo hago todo lo que hago conmigo. Claro, Porque digo, güey, o sea, si sé que me pasó algo fuerte y no estoy sintiendo nada, madres, algo no o está bien. sea, exactamente. Y entonces le busco, porque yo sé que eso que pasó no lo estoy Lo estás bloqueando. No asimilando, te no estás lo estoy viendo, no permitiendo lo sí. recibirlo. Claro. Entonces sí le busco.
Claro. O sea, entonces sí voy a terapia, entonces sí, bueno, o sea, voy más o sea, yo mantengo muchísimo mi salud con eso, ¿no? O sea, con la acupuntura, con la homeopatía, o sea, yo así mantengo mi salud. Y te digo, mientras más veo que así de, no, pues no pasó nada, no, Sí, claro, algo no. Sí, claro. ¿no? Y fíjate, Porque ahorita que esas son las decías, cosas que vas guardando y que de repente te explotan. revientan, ¿no? Ahorita que decías esto de cómo fue distinto la significación para cada persona en pandemia, porque creo que, a ver, incluso quienes lo vemos como una gran oportunidad y una herramienta, no es que la hayamos pasado increíble, también nos enfrentamos con un montón de pruebas, ¿no? Y un montón de ramalazos bien fuertes, y creo que la única diferencia es el desde dónde lo ves, ¿no? Pero ahorita que decías eso, me recordaste mucho y fíjate cómo se van hilando, porque creo que sí todo está conectado, ¿no? Mi maestra de regresión de vidas pasadas, que es una mujer que quiero y admiro muchísimo, hasta la fecha sigo teniendo mucho contacto con ella, nos decía cuando en la certificación y cuando nos explicó un montón de cosas, justo hablaba del tema del 2012, ¿no? Y nos explicaba desde una sabiduría hermosísima cuál era el cambio de frecuencia. Y finalmente el punto es, nos decía, no es que se vaya a acabar el mundo, ¿no? Por un meteorito o un terremoto mega, o, ¿no? Que era lo que muchos esperábamos. Y digo, o preveíamos, ¿no? No esperábamos, pero preveíamos. Yo sí me fui a surtir, ya sabes, de botiquín de primeros auxilios y comida y tal, ¿no? Sin duda, ¿no? Pero ella nos decía, no, es que es un cambio vibracional de la Tierra, ¿no? Desde el lugar al que pertenece nuestra Tierra, en nuestro sistema solar, en el universo, entramos en un cinturón de fotones, y entonces cambio, nos explicó toda una cosa que es hermosísima, ¿no? Eh, y nos decía, el tema es que la Tierra va a empezar a cambiar de vibración. Y lo que va a suceder es que hay quienes van a aventar y a trabajar para seguirle ese ritmo a Gaia, ¿no? En esta vibración e ir creciendo. Y hay quien no. Y quien no lo haga, lo que va a pasar es que su cuerpo físico no va a aguantar La nueva permanentemente este vibración. cambio vibracional de Gaia. Y mucha gente va a trascender. Y sí, claro, 7 años después viene la pandemia con una cantidad de gente que no solo murió de COVID, sino murió de muchísimas cosas, ¿no? Y lo que sigue pasando, porque creo que, honestamente te digo que creo que no hemos terminado y que No, creo que como no, mundo no yo creo hemos que no. aprendido lo que teníamos que haber aprendido, ¿no? Y creo que vienen Estoy de muchas otras acuerdo. cosas, Ajá. no catastrofistas, no estoy en el punto catastrofista, sino estoy en el punto de, carambas, o aprendemos por las buenas, o el mundo nos va a enseñar a aprender. Y quien siga el ritmo a toda madre y quien no lo siga, pues la va a pasar muy mal, su cuerpo se va a enfermar, porque hay una disautonomía, no coinciden Ajá, las ajá. vibraciones, o sea, Sí, sí, frecuencia diferente, ¿no? sí. Tiene un nombre, pero se Disonancia. me fue. Disonancia, gracias, ¿no? Y el cuerpo, aunque no lo sintamos, el cuerpo es tan sabio que sí, ese sí siente el cambio de vibración. Pero es que, o sea, sí, completamente. Nuestro cuerpo está hecho de elementos de la tierra. Si Uh-huh. la tierra Y de cambia, energía. si la tierra cambia, nuestros cuerpos forzosamente tienen que cambiar. Y entonces es eso. Pero, Exacto. güey, eso se nos dijo, se nos advirtió, inclusive se nos repitió, insisto, o sea, antes del 2012. O sea, a mí te lo Uh-huh. juro, que de repente, o sea, como el día que me dijiste así de, güey, ya escuchaste a José Luis, parece, o sea, hace años. Y me sorprende, ahorita, por ejemplo, que voy a mandar a hacer unas cosas. Le decía, es que, ¿sabes qué? O sea, las moléculas del agua, de Masaru Emoto, ¿no? Cómo cambian las moléculas del Uh-huh. agua, cómo cambian su Es una cosa composición con las hermosísima. palabras. Y estuve con un par de personas que me decían, ¿cómo? Y yo, ¿neta? O sea, para mí es así como, o sea, yo aprendí Haber eso aprendido a hace, veces. ¿no? O sea, y ayer justo platicaba con mi hermana que está pasando ahorita o sea, un proceso bastante complicado De salud. sí, y entonces le decía, pues hay que regresarnos a las bases, o sea, hay que regresarnos a las bases, porque le Pero decía, o ojo, sea, Carlita, a las bases que tú conoces, porque es como si yo como abogada, regresando al tema inicial,
Es como si yo como abogada te hablo de los términos que para mí son básicos y son a veces, y no me vas a entender absolutamente nada. Claro. Me explico, Sí, si llega un arquitecto y me habla de sus temas básicos, yo le voy a decir, ¿de qué me estás hablando? No te entiendo. O un médico, ¿me explico? Creo que sí en esta vida de repente estudiamos carreras de vida tan distintas y tenemos caminos tan distintos. Y yo creo que todos los caminos funcionan siempre, sí y solo sí parten del alma. ¿Me explico? Pero, a ver, yo, por ejemplo, el tema de las terapias de ángeles, a mí no me vibra. Entonces es algo que no le entra, pero hay gente a la que le vibra maravilloso y que le ha funcionado perfecto en su vida. También creo que parte de decir, no hay un solo camino, no hay una sola técnica, no hay, es qué te vibra a ti. Y si desde ahí eres mejor ser humano, que creo que ese es el chiste de todo, claro. y puedes amarte a ti y amar al otro con plenitud, bienvenido, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero Sí, tu completamente lenguaje de acuerdo. básico no necesariamente es el lenguaje básico de tu vecino, y eso Por no es que supuesto que esté mal, no. solamente estamos en caminos distintos. Claro, claro. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Mientras a ti te funcione y mientras de alguna manera, o sea, no pases por encima de los demás porque eso no está bien. De hecho, ¿No? o sea, como dicen en la película de Santiago Pando, la gente feliz no la hace de pedo. O sea, entonces, Correcto. o No sea, te da tiempo, güey, pues estás tan ocupado con tu vida y con los retos que te están planteando a ti el universo que si realmente estás presente en tu vida, no te da no tiempo te para da estar juzgando tiempo. al otro, güey. No te da tiempo. Exacto. Te da tiempo para brindar una mano. Te da Ujú. tiempo para estar en esencia con otro ser humano. Pero para estarlo, iba a decir una palabrota, pero para estarlo Dila, fregando, dila. para estarlo chingando, Sí, ¿no? claro. No hay manera, no hay manera, no te da ni la energía, ni la vibra, ni el tiempo, ni... No hay forma, güey. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y yo lo que te decía es, o sea, como tú dices, yo siempre he dicho, no hay nada que funcione para todos. Nada. No, O sea, no hay nada. Porque, o sea, porque cada persona es completa y absolutamente diferente. Cada cuerpo, cada experiencia, cada cultura, o sea, es y cada edad completamente. del alma, ¿no? Ujú, exacto. Entonces, estoy de acuerdo contigo. O sea, El tema es no imponer, o sea, aprender. Esto te permite, que es para mí un gran tema de las religiones. Mi religión es la única, ¿no? Y es el camino cierto y todas las demás son no porque, no, espérate, pero güey, no nada aquí más la cada quien, religión, volvemos al no, punto, la o sea, la religión, el partido medicina, o político, sea, todo. todo. Güey, o sea, yo como persona, o sea, como a mí me gusta el café sin azúcar, entonces si tú lo tomas con azúcar, estás pésimo, o sea, o yo no tomo café porque qué horror, qué barbaridad, o sea, pero yo estoy bien y tú estás mal. No, o Por sea, cierto, yo, salud con mi cafecito. salud, mamacita, salud, salud. Pero sí creo que finalmente es este asunto de integrar. O sea, cuando alguien, a mí me llama mucho la atención porque la gente yo creo que hace ya mucho tiempo que está en un modo de agresividad durísimo. Y a mí me gusta mucho preguntar. Me gusta mucho cuestionar, sí. O sea, soy jodona, sí, ¿no? Pero también me gusta mucho preguntar. O sea, cuando realmente, o sea, hay algo que no sé y que no conozco, me interesa. ¿Por qué? Porque seguramente hay cosas que tú estás viendo que yo no veo y entonces quiero saber cuál es tu punto de vista. No quiero convencerte del mío, no quiero que me convenzas al tuyo. O sea, quiero simple y sencillamente, o sea, tener la visión que yo puedo tener en este momento, que sea mucho más amplia, para entonces yo poder elegir con más libertad qué es lo que quiero. Clic, güey, clic. Creo que acabas de darle al punto clave. La práctica de hoy es cómo salirnos de nuestros esquemas y nuestros cuadrados. Y creo que esa que acabas de decir es la clave, güey. Cuando pensamos que todo lo que hacemos es cierto, verdadero y que no tiene falla, y no nos atrevemos a cuestionarlo, a cuestionarnos a nosotros mismos, pero también a cuestionar lo nuevo que no conocemos del otro, es cuando nos quedamos clavados aquí. Cuando tenemos la valentía, porque creo que sí se requieren tenates, ¿no? Sobre todo para cuestionar tus propias visiones de vida, ya no te hablo de tus propias creencias, ¿no? Claro. Para cuestionar y decir, a ver, yo cuando me salí de la religión católica fue porque dije, a ver, yo no estoy de acuerdo en que una persona que se divorcia no se puede volver a casar y ser feliz porque ya está condenada, o Yo el soy hija tema del de el, pecado.
No, Mis claro, papás no güey. están casados por la iglesia, entonces yo soy hija del pecado. ¿No? El tema de, yo hoy estoy separada, divorciada, pero bueno, es un Sí, rollo, sí, pero a ver, ajá. o sea, eso no me impide conocer a otra persona y ser feliz, ¿me explico? Sí. El tema de los anticonceptivos con personas que tenían 8 hijos y que no podían mantener, o el tema del trato a las personas con preferencia sexual distinta, o pues cuando yo dije eso como persona a mí no me cuaja, porque estoy aquí, ¿no? Pero requiere tenates cuestionarlo, porque yo llevaba 20 años metida, me iba a consagrar con eso, te digo todo, ¿no? O sea, solo que mi papá me dijo, ni madre, o sea, a mí me entregas un título profesional y luego haces lo que quieras, porque más tú eres una rebelde sin causa y no tienes madera para obedecer ciegamente en una religión, olvídalo, ¿no? Bendita sabiduría de mi papá. Soy Yeye. Pero, claro, no, bueno, sí, seguro, güey, claro, ¿no? Pero es esto, es aprender a, oye, a ver, eso que estás diciendo, ni lo he oído, o lo he oído, pero no lo, por ejemplo, en mi caso, todo el tema de, no es herbolaria, hay una corriente también de esto, de energía, de la que no conozco y ya he oído varias veces, se me fue ahorita el nombre, Ujú. y hay alguien que lo conoce y que justo me dijo, va a dar un curso, yo quiero, porque quiero conocer, a lo mejor no me vibra, a lo mejor no es para Como mí, dices, Los Ángeles, o sea, el trabajo con Los Ángeles, pues por a ejemplo, mí no me gusta, a mí no me, pero a mí, exacto, ¿no? O otra que tampoco que también intenté un par de veces y que no me vibró es el tema de las constelaciones, ¿no? Entonces, pero es abrirte a la posibilidad, conocerlo y después decir, ¿te gustó? Ligero pesado, ¿no? ujú, ¿Te gustó? Sí, síguele. ¿No te gustó? No es tuyo, ya está. No es que esté mal, solo no es para ti, exacto, ¿no? Pero esa creo que es la clave para salirte del cuadrado, de la cajita. sí, Tener la sí, valentía sí, de sí. autocuestionarte y preguntar al otro con verdadera curiosidad y oídos abiertos, No para ¿no? juzgar y no para No para juzgar. convencer No, y no, no, no no, no. para Exacto. convertirte. No, exacto, O sea, sino exacto. simple y sencillamente para tener más información y para entonces poder decir, ah, ok, o a lo mejor estas dos cosas sí me laten, lo demás no, Y tomo lo que pero... sí, hago mi propia teoría ecléctica. A mí hoy me preguntan y digo, ¿eres religiosa? No, soy antirreligión. Ah, entonces eres atea. No, yo tengo una relación poca madre con Dios, Ujú, derechita, es mi ujú. jefazo y soy una persona tremendamente espiritual, aunque ya está muy manoseado, ¿no? Sí, O sea, sí, porque sí. sí, sí, O sí, estas técnicas, pues de estas técnicas jalé 2 cosas que sí me gustaban y todas las demás no. A todo dar, hago mi propia mezcolanza con sí, lo que me vibra y me sirve. completamente de Y lo acuerdo. que a mí me vibra y me sirve seguro no es lo mismo que al otro, Por ¿no? supuesto, pero Y insisto, o está sea, bien. y nos lleva esto un poquito para atrás al asunto del juicio. O sea, porque ese Ujú, es el juicio. El juicio es decir, esto está bien y esto está mal, y eso es separación. ujú. Entonces, Que no ¿qué es lo tal que mismo que el podemos? discernimiento. Claro que no. El Entonces, o sea, ¿qué discernimiento tal que es, esto podemos? me vibra bien a toda madre. No lo juzgo, solamente lo veo en relación a mí, ¿no? Esto no me cuaja, no me vibra. Bueno, pues no tengo que tomarlo. Distinto discernimiento que juicio. Completamente, completamente. Ay, mi Tere, pues, tendremos que platicar muchísimas cosas más. Ha sido de verdad un súper placer. Creo que nos podríamos quedar aquí ¡Ya para acabó! variar. Es que dijiste que tenías que salir corriendo, ¿ya viste la hora? No, por supuesto que no. Mira, esa es Sí. otra bendición para Mm, cerrar que a mí me dejó pandemia. ujú, Yo dejé de vivir en calendario y en horario. ujú. Yo, a mí no me preguntes ni qué día de la semana es, ni qué día del mes es, ni qué hora es. Ah, sí, estás igual que yo. Sí, Cuando sí, tengo sí. que hacer algo, Mm, meto alarmas, ¿no? Y ya me van diciendo, hey, tienes que ir a tal lado, porque de verdad hoy, cuando vivo algo, lo que viva, el mundo de afuera se me acaba. Lo vivo, ¿sabes? Estoy en absoluta presencia, disfrutándolo en cada momento sin estar pensando que tengo que ir allá y tengo que recoger acá y tengo que... No, no, ya eso vendrá en su momento, pero en el momento en el que estoy, y esa es una de mis grandes bendiciones de pandemia, es estoy en este momento sin que mi mente esté distraída en lo que le falta por hacer. claro. Ay, Entonces, no, no, ese, no he ese es visto un la gran hora. regalo. Son 5 minutos más de lo que dijiste. Está bien, está bien, está bien. Entonces, Todo fluye como debe fluir, güey. ahora sí que si quieres que esperemos a que suene tu alarma, nos esperamos porque siempre tenemos el de dónde cortar. Porque
eso que estás diciendo, la verdad es que yo creo que es una de las grandes tareas, ¿no? El realmente estar en donde estás. Realmente, o sea, que si tu cuerpo está aquí, Ya prendí otro cigarro, así es de que tenemos 10 minutitos. ok, entonces, o sea, si tu cuerpo está aquí, pues entonces tráete toda tú. O sea, trae tu presencia, ¿no? O Y sea, disfrútalo, porque claro, la consecuencia de este regalo de no estar sometido a tiempos, que creo que también el tiempo es una gran ficción de la tercera dimensión donde vivimos. No me voy a meter ahí porque seguro me va a colgar alguien, pero, em, o sea, sí es una ficción, me explico, es una ficción que claro, no te permite disfrutar el momento en plenitud absoluta. claro. Cuando tú mandas a la fregada el tiempo, aunque vivas en un mundo donde hay tiempo y cuando tienes que hacer cosas, pues pones alarmas que te recuerden, ya eso te impide que tu mente esté enfocada en eso. Y creo que el regalo hermosísimo para mí que ha sido eso, es que aprendí a disfrutar, güey. A estar. A estar, pero cuando estás disfrutas. Ajá, ok. Ok, ¿Sí me ok, ok. explicó? Sí, porque no es lo mismo estar a huevo que estar disfrutando. Exacto, güey. Ujú, ok. Entonces disfrutas y dices, puta, o sea, estas pláticas, por ejemplo, a mí me apapachan un montón. Ay, a mí ¿No? también. O sea, mi canasta básica no tiene solo mis masajes, que tengo de ley un masaje a la semana, ¿no? Mis aceites, mis técnicas, mi desintoxicación iónica, todo lo que amo, sino es este poquito adicional, ¿no? Ujú, Donde decides ser feliz con lo que tienes, güey, con sí, lo que llega, ¿no? Y creo que, güey, aprecia. para mí ese, te digo, ha sido uno de los regalos de pandemia, puta, lindísimos. Y hoy que el mundo ya regresó, ¿no? Yo Oye, decidí no regresar en ese punto. claro, oye, ¿y no te pasaba que, porque digo, finalmente, yo la verdad es que este asunto de la pandemia, yo no sé, o sea, mi hermana dice, sé que tú ya vivías en cuarentena desde antes y puede ser que tenga un poco de razón, ¿no? O sea, puede ser que sí tenga un poco de razón porque yo ya trabajaba, o sea, en línea desde hace mucho y todo y pues no sé, o sea, no soy, desde hace tiempo no soy como que la más social que siempre ande como en la calle, ¿no? Pero entonces yo, o sea, yo nunca dejé, en todo ese tiempo, yo no dejé de ver a mi gente, yo no dejé de ver a mis amigos, yo no dejé de salir, yo salía prácticamente todos los días. Entonces, para mí la verdad es que, pues, eh, pero sí era como un asunto, por ejemplo, en energéticamente, ahora que la gente está afuera otra vez, híjole, como que de repente sales a la calle y hay mucho menos espacio, y no me refiero nada más al tráfico y eso, sino es así de, ay, háganse tantito para allá, porque no, o sea, Mi como que, espacio personal, sana distancia. exactamente. O sea, energéticamente, porque el miedo contrae súper cabrón, y entonces había tanta gente que estaba en miedo, que estaban así, Yo te voy a ¿no? decir, yo a la inversa que tú, tengo que confesar que fue lo que te decía, todos tuvimos nuestros retos. Sí, sí. Yo los primeros probablemente 3 meses, literalmente me encerré con mi hijo a cal y canto. Tenía un miedo enorme, particularmente de que mi papá trascendiera, Ujú, ¿no? A mí me cayó el 20 que tenía que empezar lo sabes, ¿no? A ujú, trabajar la trascendencia de papá, porque además tuve la fortuna, el privilegio de que el universo me avisara que mi papá se iba en un año, cosa que tal cual fue 15 días antes de cumplir el año. ujú. Entonces, no, yo sí, mi primera reacción a lo desconocido y a todo lo que se decía fue de miedo, fue de pánico. Yo sí me encerré a calicantó. Y chistosamente, sincrónicamente, a mí lo que me hizo salir de ese estado de confort, ¿no? Fue que el papá de mi hijo parecía que había adquirido COVID. Y yo fui a dejar a mi hijo a casa de otros amigos y salí corriendo a verlo. O sea, fue a Ujú, enfrentarlo directo, ¿no? ujú. Porque además el tema era de no pueden vivir esta enfermedad solos porque puede desencadenarse horrible, ¿no? Y cuando me di cuenta fui así, o sea, aquello a lo que le tenía miedo, ¿no? Por amor, por cariño, fui justo a enfrentarlo, güey. Ya Ahí se acabó llegué. mi claustra. ¿Me Ujú, explico? Ahí acabó el estar enclaustrada y ahí vencí el miedo, cuando fue de frente y por amor, ¿no?
Y para mí esa es otra de las grandes lecciones que justo me dejó pandemia, ¿no? Este tema de nada más hay que ponerle cara a lo que te está dando miedo. Y te vas a dar cuenta que es más grave el dragón que tú percibes que lo que es. Eso está súper cabrón. O sea, finalmente, hablando de lo que sea, o sea, nuestros miedos, por eso me encanta la película de Monsters. O sea, son como estos monstruos abajo de la cama. O sea, que a la hora que les, o sea, que a la hora que les pones luz, que la luz es conciencia, o sea, a la hora que lo ves, güey, o sea, a lo mejor ni estaba, o no era tan grande, o no era tan fuerte, o no era tan, o sea, o era Exacto. O algo tú tenías las diferente. herramientas perfectas para vencerlo. ¿Me explico? Exacto. Sí. Y mira, y tú me conoces, yo abrazo, ¿no? O sea, de haber sido una mujer que no toleraba que alguien se acercara a 1 metro de distancia porque Mm, invadían mi espacio personal, tú conoces mis abrazos mm. actualmente. Y una de las cosas que solté en pandemia fue esa capacidad de abrazar, ¿no? Y lo extrañaba muchísimo. Cuando pude vencer el miedo, me di cuenta que ese miedo me estaba impidiendo ser, porque no podía abrazar, ¿no? Y entonces regresé a abrazar y dije, bendita susto de que el papá de mi hijo estuviera enfermo, Porque porque eso te eso me sacó. permitió no seguir perdiendo. Claro. Sí. Además, Tere, o sea, insisto que es un tema que nos podría tomar cualquier cantidad de horas. Pero antes de que fuera la pandemia, ¿cuántas veces te dijeron que necesitas, creo que 12 abrazos al día para estar Un montón de bien, veces. para no entrar en depresión? Y yo creo que ahorita, o sea, ahorita y en este tiempo que viene, apenas vamos a empezar a ver en realidad los estragos de todo lo que pasó. O Y sea, fíjate que o sea, a ver, yo era una mujer que no sabía ni abrazar ni recibir un abrazo, ¿no? mm, Hoy doy abrazos de oso, los mm, conoces, mm, ¿no? Pero me doy cuenta cómo hay gente que se queda como, ya sabes, así de, güey, como, ¿por qué me estás abrazando? ¿No? sí, sí. Y aprender a recibir un abrazo, este contacto físico, Ujú. güey, es de lo más sanador que existe. Cuando lo Por das y cuando lo recibes. supuesto. Es que para recibir los cuerpos tienen que ser educados. O sea, entonces es este asunto. Y claro, o sea, yo como les digo, los cuerpos aman ser tocados, los cuerpos aman ser tocados, las mentes no. Correcto. Y ahí viene el problema, porque hay la creencia, porque hay un trauma, porque hay, o sea, porque hay un trauma guardado en el cuerpo, porque hay, o sea, porque hay malas O está ideas o esta porque hay, creencia de si estás abrazando es porque quieres otra cosa. No, claro, güey. sí, sí, O sí, sea, sí. no. ¿Me Pero a lo explico? que voy es, o sea, eso no es del cuerpo, eso es de la mente. Eso es de la mente y de los Entonces, aprendizajes. Y otra vez sí, de los 4 jinetes del apocalipsis, güey. exactamente. Again, Entonces, ¿no? por eso, o sea, por eso a mí me gusta tanto, y no digo que todo el mundo, o sea, yo también como que soy, yo era muy apapachona, después se me quitó un tiempo y ahora, o sea, soy, pero como que diferente Ok. con todo este asunto de los procesos de cuerpo. Yo creo que con todo lo que vas siendo y todo lo que vas haciendo y todo lo que vas aprendiendo, entonces lo integras a lo que tú eres. Entonces, cuando, o sea, a mí me da mucha risa cuando dicen, recomiéndenme al mejor para dar barras. Uf, o sea, Es quien hace eso no clic contigo. existe, o sea, exactamente, eso no existe. Entonces, puedes ir con una persona que ha tomado una clase, o puedes ir con una persona que inventó las barras, pero finalmente, o con un médico, o con lo que sea, ¿no? Pero finalmente lo que te va a dar es la energía que esa persona es, Es. no es la técnica necesariamente. O sea, es una combinación. Yo creo que para toda terapia, incluso para los médicos, o sea, es una combinación de tres cosas. Tú, yo y la técnica. Y el clic. Pero además te voy a decir que ahorita que dijiste algo, te dije sí y luego me quedé pensando y dije sí a medias. Es Ujú. decir, esa persona te va a dar lo que es, que esté desarrollado y descubierto. Sí me explico, porque yo soy de las que cree que todos los seres humanos y todos los seres vivos y todos los animales somos esencia pura de amor.
¿no? O sea, Claro. somos, en esencia, somos amor. Ujú. Entonces, si así, o sea, si te diera lo que es, pues estaría toda madre porque con quien fueras te daría eso. El tema no es eso, el tema es lo que esa persona ya descubrió que es o lo que no Y ya y integró, cree ajá. que es. Exacto, porque el tema es que si cree que es chiquito o, ¿sabes? O sea, si trae otra energía a partir del autoconcepto que se ha generado desde sus aprendizajes, desde su cajita, desde su tal, eso es lo que te va a dar, no te va a dar lo que es, te va a dar lo que cree que es. Sí y no, porque hay gente que no lo sabe conscientemente, pero lo es. Pero lo ha desarrollado. O sea, yo no hablo de que lo haya desarrollado desde la cabeza, Mm. Sí, sino desde porque hay lo gente que creen todos sus cuerpos. porque o sea, hay gente que con una plática, o sea, y a lo mejor es una persona que no tiene ninguna preparación, De acuerdo. o sea, pero que No lo tiene es, herramienta, ¿no? pero Ajá, sabe quién es. sí, Y exacto, ya hizo contacto con esa energía amorosa, sí, aunque no tenga técnica. sí, estoy de Habrá acuerdo quien tenga contigo. muchas técnicas, pero Y en no esencia cree que, exacto, o no, o exacto. sea, o está tan filtrada, ¿no? O sea, ese conocimiento está Está tan en la filtrado cajita de la técnica tiene que ser así y tal, y lo hago desde la cabeza. Y por ejemplo, desde el no meto manual. mi cuerpo espiritual. Exacto. Desde el manual. Entonces, o Coco. sea, este asunto cuando la gente finalmente te da el espacio para que tú hagas, porque pues digo, finalmente todos los terapeutas y todos los que nos dedicamos a esto, no somos más que eso, o sea, un Una espacio herramienta. para que tú veas, para que tú descubras, para que tú sanes, para que tú cambies, pero yo no te, o sea, yo no te voy a sanar, yo no te voy a cambiar, yo no te voy a, o Mira, justo sea, es lo que yo le digo el a toda la espacio. gente que viene conmigo, es, a ver, güey, aquí la chamba es tuya. Yo nada más te voy a preguntar, a lo mejor si puedo, por ejemplo, la regresión de vidas pasadas, si funcionas como guía dentro de Ujú, la ujú. regresión, ¿no? Pero aquí el que sana eres tú, la responsabilidad es tuya, la chamba es tuya, las tareas son tuyas, todo es tuyo. Yo Y nada el más soy una regalo, también di cosas herramienta. bonitas. El regalo es Y el tuyo, el regalo es tuyo, resultado es tuyo, la exacto. conciencia es tuya, lo bonito es sí, Cierto, porque si cierto, no es sí. así de que no, si me van a poner a chambear, entonces yo mejor no voy. Sí, totalmente de acuerdo, de acuerdo. Recibo el Ay, consejo con mucho amor porque sí, totalmente, ¿no? sí, padrísimo. Muy Pues bien, ahora mi sí, Carlita, Tere. creo que ya ni tengo que ir porque ya sonó mi Ya, alarmita, ¿no? sí, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos muy pronto Seguro que y sí. espero que tengamos oportunidad de volver a estar en un espacio así y que podamos compartir un montón porque yo creo que estas como contribuciones y colaboraciones, la verdad es que siempre son maravillosas. Totalmente de acuerdo, ya sabes que yo siempre en materia dispuesta, esto me encanta, me llena y hablar contigo, Ay, contigo muchas tengo una gracias. conexión hermosísima donde siempre hay un clic súper lindo. Así Ay, que sí, gracias lo por mismo digo. invitarme, Un placer, muñeca. con todo Gracias mi por amor. aceptar la invitación y nos vemos muy pronto. Seguro, Beso gracias. Y feliz harto. Navidad a todo aquel que vea este video y que le contribuya y se nos multiplica a todos por millones. Que así sea. Muchísimas gracias, Gracias, muñeca. Carlita. Besitos. Bye.